Mis apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. En este día no puedo estar con ustedes en vivo y en directo, ya que estamos en un viaje con mi familia y he querido dejar este video grabado para poder seguir en contacto con ustedes y no perder el ritmo de nuestra reunión de los días miércoles. Espero que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Estaba recordando la reunión del domingo y realmente fue un lindo tiempo. Estoy muy contento porque el Señor nos ha enseñado acerca de su venida y espero que estos mensajes que hemos estado predicando, que he estado compartiendo con ustedes estos domingos, sean de mucho ánimo para poder anhelar más al Señor y esperar más su venida. Bueno, nos encontramos en el libro de los Salmos. Permítame orar antes de comenzar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Quiero darte gracias y alabar tu nombre. Gracias por esta hermosa iglesia a la cual me permite servir, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, quienes hacen el esfuerzo, Señor, de servirte, de poder llevar tu palabra a otros. Queremos este momento, Señor, quiero rogarte que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que este estudio sea de bendición para sus vidas y que podamos todos aprender a valorar este hermoso libro de los Salmos que tú nos has dejado. Que sea un libro que nos acompañe y que nos guíe en los momentos de adoración, tanto personal, pero por sobre todo en nuestra adoración comunitaria como un pueblo, como una iglesia. Bendícenos, Señor, y graba todo lo que vamos a aprender en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado aprendiendo acerca del libro de los Salmos. Vimos la semana anterior que el libro de los Salmos se llama en hebreo Tehilim, que significa las alabanzas, alabanzas. Entonces los hebreos en el antiguo pacto los judíos le llaman a este libro el Tehilim. Entonces este es el libro de las alabanzas. El nombre salmo viene de una palabra griega que significa poemas con acompañamiento musical. Poemas que tienen un acompañamiento musical. Y eso es lo que son todas las canciones, ¿no? Son poemas, oraciones que se cantan, ¿no? Y esto es el libro de Salmos. El libro de Salmos es muy valorado, ha sido muy valorado a través de la historia y también es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, especialmente en lo que se refiere a las profecías con relación al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los salmos más maravillosos que a mí me encanta y que habla del Señor Jesucristo y especialmente de sus padecimientos es el Salmo 22. Es un hermoso salmo para leer continuamente y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hemos aprendido también que no hay un autor fijo de este libro, aunque la mayoría asocia los salmos con David, realmente fueron muchos los que trabajaron en la composición. Realmente el libro de los Salmos es una compilación de poemas escritos por David, también por Salomón, por Asaf y por los hijos de Coré. Desde el año más o menos 1410 hasta el 1450 se ubican la escritura de este libro. Es decir, que más o menos por el año 1410 se escribió el primer salmo y el último por el 450. ¿En qué lugar ocupaba este libro en el panorama? Recordemos que este libro, el contenido de este libro fue escrito más o menos desde un periodo desde la monarquía o del Reino Unido, después de la conquista del reino, y hasta el periodo del retorno. Más o menos eso es lo que abarca el tiempo en que fue escrito el libro de los Salmos. Vimos que hay varios tipos de composiciones. Algunos son poemas, otros son canciones y otras son oraciones. También vimos algunos títulos que se les da a los salmos, algunos títulos que aparecen ahí al comienzo. Por ejemplo, aprendimos el título Másquil, cuando dice Másquil de David, Másquil de los hijos de Coré, etc. Es un salmo que tiene como propósito la instrucción, es un salmo de enseñanza, de instrucción. También aprendimos el término mictam. El término mictam viene de la palabra cubrir, que quizás puede significar un salmo que tiene encubierta una verdad profunda, que es necesario encontrarla después de una larga meditación. También vimos los mahalat. El mahalat fueron cánticos compuestos en una situación de enfermedad o relacionados con algo de enfermedad o una prueba. Y deteniéndonos ahí un momentito, hay muchos salmos que hablan acerca de personas que están pasando por adversidad. Y yo sé que, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por esos momentos y entonces es bueno ir a los salmos y encontrarnos con los mahalat, con esos salmos que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, para poder encontrar consuelo ahí.
También tenemos los cánticos graduales o cánticos de ascenso. Generalmente se refieren a los salmos que tenían como propósito ser cantados por los peregrinos que iban a Jerusalén o que están relacionados con el templo, con el hecho de subir al monte de Sión, donde se encontraba el templo, y por eso se le llama salmos de ascenso, por las gradas que se tenía que subir para llegar al templo. Hay hermosos salmos que hablan de la presencia del Señor, de la adoración, y esos salmos también, los que llevan este título Mahalat, nos ayudan a entender la importancia de adorar juntos al Señor. Los cánticos graduales o de ascenso. A eso me refería. Y también tenemos esa palabra que aparece en muchos salmos, que es la palabra Selah, Selah, que significa detente o un descanso para meditar o para elevar al corazón. Aunque esto es una palabra sencilla, pero podríamos pensar que el hecho de que hayan estos momentos de descanso, de meditación entre medio de los salmos, nos enseña una verdad preciosa también, una verdad importante, que la palabra de Dios se lee y se medita con calma, no con apuro, no con ansiedad. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé tranquilidad para poder meditar. Aunque la palabra nos da tranquilidad, tenemos que nosotros también acercarnos con tranquilidad y meditar y pensar en cada una de las palabras. Acuérdense que hemos hablado mucho acerca de la meditación de la Sagrada Escritura, y la meditación es detenernos a pensar en lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, también vimos tipos de salmos que nos hablaban a diferentes... Bueno, eso es lo que nos toca ver hoy día, perdón. Vamos a ver algunos tipos de salmos, y aquí llegamos a un terreno muy bonito, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de salmos de acuerdo al contenido más que a la forma en que fueron escritos. Entonces hay muchos tipos de salmo también que los teólogos y eruditos que conocen a profundidad y dedican su vida al estudio de la palabra han clasificado. Entonces yo he considerado aquí solo 4 tipos de salmos que yo considero que nosotros necesitamos entender cuando nos acerquemos a ellos. Hermanos, entendamos algo. Estos tipos de salmos nos hablan acerca del contenido y pueden ser muy, muy útiles. Muy bien, el primer tipo de salmo que vamos a encontrar, recuerde que el conocer estos tipos de salmos nos ayuda a poder entender mejor el libro de los salmos y a entender el uso que cada uno de los salmos tiene para nuestro beneficio, para que nos puedan guiar. Vamos a ver como les decía, 4 tipos de salmos que yo considero lo más importante. El primero son los salmos de acción de gracias, salmos de acción de gracias. Conocidos también por la palabra hebrea Halel, H-A-L-L-E-L. Halel es una palabra hebrea que significa alabanza. Estos salmos tenían como propósito agradecer y exaltar a Dios por sus obras. Eran usados en las fiestas del pueblo de Israel. Por ejemplo, del Salmo 113 al 118, estos salmos son conocidos como los Halel. Salmo 113 y 118, y probablemente eran muchos de los salmos, eran los salmos que cantaron en las fiestas, cuando el Señor, eran los salmos que quizás cantó el Señor con sus discípulos cuando celebraron la Pascua y las otras fiestas. Comienza el Salmo 113, aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 114 habla de los prodigios del Señor en el Éxodo. El Salmo 115 habla de un contraste del Señor con los ídolos. El Salmo 116 dice, amo al Señor porque oye mi voz y mi súplica. Es un salmo que agradece a Dios por contestar, por ayudarle. El Salmo 117 que usamos en el domingo anterior en el llamado a la adoración es un llamado a todos los pueblos a adorar a Dios. Y el Salmo 118 también es un salmo de acción de gracia, de gratitud. Comienza diciendo, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta frase, porque para siempre es su misericordia, se repite en muchos salmos. Y entonces los salmos de acción de gracias, el primer tipo de salmo que estamos viendo, son los salmos que nos motivan a agradecer a Dios. Nosotros tenemos que leer estos salmos
meditar en ellos, cantarlos, porque nos recuerdan que nosotros siempre tenemos que recordar las obras de Dios. Algo característico del pueblo de Dios en todas sus épocas es que siempre debemos recordar los hechos poderosos del Señor. Por eso que en el Antiguo Testamento se establecían las fiestas de la Pascua, de los tabernáculos, de las cosechas, etcétera, y todo eso ayudaba a la gente a recordar constantemente las obras de Dios. Nosotros cada domingo, cada día del Señor nos reunimos a recordar los hechos poderosos de Dios, especialmente a través del pan y el vino, recordamos la redención que el Señor hizo por nosotros. Entonces, algo que nosotros siempre debemos hacer es agradecer y recordar las obras de Dios. En segundo lugar, tenemos un tipo de salmo que es un poco difícil de digerir si es que no entendemos bien, que son los salmos imprecatorios. En segundo lugar, tenemos los salmos imprecatorios. Estos salmos son salmos que pronuncian juicio contra los enemigos del Señor y contra su pueblo. Ahora, es difícil cuando nos topamos con estos salmos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 7. Miren el Salmo 7 por un momento. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Por favor, ahí abra el Salmo 7. El Salmo 7 dice, en una de las palabras, dice, muy bien, déjeme buscar el versículo exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, por ejemplo, versículo 10, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Entonces está hablando acerca de un juicio que va a venir contra los impíos. Los salmos imprecatorios. Tenemos otro salmo imprecatorio, el Salmo 109. No están aquí la lista de todos los salmos imprecatorios, todos los salmos de acción de gracias y los demás, porque es su tarea, hermano, hermana, descubrir qué tipo de salmos son en la medida que usted medita en el libro de los salmos. Hermanos, pase mucho tiempo en el libro de los salmos. Salmo 109, Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra ti han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Entonces, mire por un momento. Dice, versículo 26, ayúdame Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y que sepan que esta es tu mano, que tú Señor lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, pero tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores, y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. Hermanos, aquí encontramos, hay otros salmos que dicen cosas más fuertes, pero ¿qué aprendemos aquí? Estos salmos que reclaman a Dios que vengue a su pueblo o que ejecute su juicio sobre los impíos, en ninguna manera pasa por alto la misericordia de Dios. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero no dice que no tiene ira. Dice que es lento para la ira. Es decir, que Dios ejerce misericordia, pero cuando la misericordia es abusada, cuando se abusa de la misericordia, entonces Dios ejecuta su juicio, deja caer su ira. Y la ira y el juicio de Dios es justo, no es algo malo, no es algo incorrecto. No es injusto cuando Dios deja caer su juicio, porque los pecadores se lo merecen. Más bien es un acto de amor y misericordia cuando Dios decide salvar a muchos. Entonces, estos salmos nos recuerdan, son buenos que leamos estos salmos, que los cantemos, aunque dicen palabras fuertes contra los impíos, para recordarnos constantemente que Dios es un Dios justo. Y nosotros también debemos anhelar que Él haga justicia. Por ejemplo, el hecho de que nosotros, a pesar de tener misericordia, también debemos pedirle a Dios que haga justicia, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Dice que Juan ve las almas de los decapitados. Y ellos claman al Señor. Ellos fueron decapitados por mantenerse fieles al Señor. Fueron tratados con injusticia por los hombres. Ellos murieron por causa de Cristo. Y ellos le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? ¿Cuándo vas a juzgar la muerte de los tuyos? ¿Cuándo vas a vengar la muerte de los tuyos? Perdón. Entonces ellos le piden al Señor que Él vengue la muerte de ellos, que Dios haga justicia. Y esto es algo maravilloso también,
Por la gracia de Dios hemos sido recibidos misericordia, porque nosotros merecíamos que Dios descargue su ira sobre nosotros. Pero también Dios es un Dios justo que también vengará lo que le han hecho a su pueblo. Y aquellos que se burlan de Dios recibirán lo que merecen. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios porque Dios es un Dios justo. Y eso debemos entender. Debemos recibir todo lo que Dios dice de Él. No solo aquellas cosas que son fáciles de entender. Porque cuando las entendemos bien, las otras cosas que son más difíciles, encontramos que Dios realmente es muy bueno. También tenemos salmos penitenciales. Estos salmos son muy importantes. Salmos penitenciales, en tercer lugar, o también conocidos como salmos de confesión. Para mí entender este tipo de salmos ha sido de mucha bendición. Son salmos que expresan la tristeza del corazón arrepentido. Son salmos que expresan la confesión de un corazón arrepentido. Y estos salmos son buenos y yo les puedo confesar, vamos a leer uno de estos salmos, el Salmo 51, que ha sido de mucha bendición a mí tomar esas palabras y repetirlas y orarlas, hacerlas mías, porque me han ayudado, cuando yo he pecado contra el Señor, me han ayudado a poder expresar ese arrepentimiento a Dios. El Salmo 51, hermanos, busque el Salmo 51. Yo tengo una relación muy linda con los salmos desde que entendí la importancia de ellos y ha sido para mí un libro de oraciones. Yo he utilizado muchas oraciones y este Salmo 51 es un buen ejemplo de un salmo de confesión. Y aquí encontramos un retrato de alguien arrepentido. Muchas veces la persona dice, sí, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo me quiero bautizar, yo me convertí al Señor, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿realmente te has arrepentido? Y cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿realmente nos hemos arrepentido? ¿Nos seguimos arrepintiendo? ¿Cómo es alguien que está arrepentido? Bueno, el Salmo 51 es un buen ejemplo de alguien que está arrepentido. Comienza diciendo así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y después dice, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Hermanos, este salmo es hermoso porque nos guía a nosotros para que nosotros podamos tomar estas palabras y guiados por estas palabras expresar las nuestras también y expresar a Dios nuestra confesión. Y es una práctica saludable y correcta del creyente que todo el tiempo se examine a sí mismo y confiese al Señor sus pecados. Reconozca delante del Señor sus debilidades, aquello en lo cual falla. Eso le ayuda a ser humilde y también al clamar a Dios recibirá la ayuda de Él para cada día dejar más el pecado. El Salmo 6 es un buen ejemplo de un salmo de confesión. El Salmo 6 dice lo siguiente, mis apreciados hermanos. Salmo número 6 dice así, mis queridos hermanos, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Dice versículo 6, cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Entonces, aquí este salmo está expresando el dolor que siente alguien arrepentido, hermanos. Una señal de un verdadero creyente es que él se duele cuando ha pecado. Es una persona que se entristece cuando peca contra el Señor. Estos salmos confesionales, hay muchos más, o hay partes de los salmos que tienen confesiones que pueden servirnos de mucha ayuda a nosotros para dirigirnos a Dios, reconociendo nuestras debilidades. Tenemos entonces los salmos de acción de gracias, que hablan de la gratitud y de la alabanza a Dios, los salmos imprecatorios, que nos recuerdan la justicia de Dios, los salmos penitenciales o de confesión, que nos ayudan a expresar nuestra confesión, nuestro arrepentimiento a Dios. Y en cuarto lugar tenemos los más importantes, que son los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son aquellos que hablan, anticipan o describen al Mesías, al Señor Jesucristo, y sus padecimientos. Ahora, esto se podría aplicar a todo el libro de los Salmos. Podríamos decir que todo el libro de los Salmos habla del Señor Jesús, y no solo eso, toda la Escritura habla del Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo
cuando iba de camino, cuando se encontró con los que iban de camino a Maús. Les mostró cómo de toda la escritura hablaban de él. Toda la escritura hablaba de él. El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Sin embargo, hay algunos salmos que son muy claros con respecto al Señor Jesucristo que les podemos llamar salmos mesiánicos. Ellos expresan las perfecciones de Cristo o también los padecimientos de Él, ¿me comprende? También hay muchos salmos que hablan de la resurrección del Señor. El Salmo 2, por ejemplo, es un salmo muy importante. Es un salmo que lo cita el apóstol Pedro en su predicación en Jerusalén y habla de cómo los hombres rechazaron al Mesías, pero Dios levantará a su Mesías por sobre los hombres. Dice el Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellas. Luego hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, etc. Es un salmo que habla del reinado de Cristo por sobre los hombres, de que a pesar de que los hombres se unieron en contra del Mesías, Él prevalecerá. También tenemos el ejemplo del Salmo 22, que es un salmo que muestra en detalle los padecimientos del Mesías. Y esto también es algo maravilloso, porque la palabra describía con mucho detalle, con siglos de anticipación o años de anticipación, lo que le iba a pasar al Mesías. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo. Estas fueron las palabras que el Señor citó cuando Él estaba agonizando en la cruz. Entonces después el Señor dice en otra parte de este salmo, dice, muy bien, espérese, exactamente describe lo que le pasó, versículo 7. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Entonces está hablando de cómo la gente se burló de Él cuando Él estaba muriendo. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Una descripción de los clavos que el Señor le traspasaron. Permiso. Perdón, hermanos queridos. Este Salmo 22 yo quiero que usted se detenga a leerlo con meditación y con oración. Lea este Salmo y alabe al Señor. Léalo y mientras lee, ore al Señor. Es una experiencia maravillosa alabarle por medio de la palabra. Los salmos mesiánicos, hay muchos otros salmos y parte de los salmos que hablan del Mesías. Entonces tenemos estos cuatro tipos de salmos: salmos de acción de gracias, salmos imprecatorios, salmos de confesión y los salmos mesiánicos, y hay muchos otros más. Hay muchos más. Por ejemplo, el Salmo 1 también podría considerarse un salmo mesiánico, porque describe a un hombre perfecto, que nunca anda en el camino de los malos, que se deleita en el Señor y todo le sale bien. Bueno, eso es solo el Señor. Nosotros podemos disfrutar parte de esa bendición. En parte podemos ser así a veces, pero no siempre. A veces no siempre nos deleitamos en la ley de Dios, mas el Señor Jesucristo es aquel hombre que en todo cumple la ley de Dios. Amén, hermanos, amén. Pulgar arriba, a ver. Yo no les puedo ver, pero espero que estén respondiendo y que estén prestando atención, porque esto, hermanos, siempre hay una preparación de antemano que se hace con mucho cariño para que usted pueda seguir al Señor. No aprendemos la palabra para estar ahí dormidos, acostados, sin hacer nada para el Señor. Leemos la palabra, aprendemos para amar más al Señor, para consagrarnos a Él y entonces servirle con toda nuestra energía y con todo nuestro poder. Sirva al Señor, en especial en Constantino, que necesitamos mucha ayuda ahí, no se olvide. Muy bien, entonces llegamos a la última parte y nos encontramos con las divisiones del libro de los Salmos. ¿Sabía usted que realmente el libro de los Salmos no es un solo libro? Son 5 libros, 5 tomos. Entonces vamos a ver estos 5 tomos en los cuales se divide el libro de los Salmos. Tenemos el libro 1, que se llama... y cada uno de estos libros vamos a describirlo por el contenido de ellos. Es decir, estos 5 tomos se han dividido así de acuerdo al tema del cual tratan los salmos. Entonces usted ya sabe, cuando usted está buscando cierto tipo de salmo, sabe a qué salmo ir
al conocer las divisiones de los salmos. El primer libro es un libro doctrinal, tiene como propósito hablar de la ley, hablar de la verdad, de la escritura, y va desde el Salmo 1 al Salmo 41. No se olvide, del Salmo 1 al Salmo 41 es el primer libro y se podría llamar es un libro doctrinal. Hay mucha instrucción, hay mucha enseñanza, ¿no? Hay muchas verdades espirituales que se quiere impartir, se quiere instruir en la verdad. Salmo 1 al Salmo 41. Entonces, qué hermoso saber que Dios nos ha dado canciones, que son estos salmos, para aprender la doctrina también. Y tenemos el segundo libro, que es llamado el libro experiencial, y va desde el Salmo 42 al 72. Segundo libro, experiencial, del Salmo 42 al 72, y relata la experiencia de personas que han pasado por diversas situaciones y que se dirigen a Dios. Vamos a encontrar personas que experimentan el temor, que experimentan la persecución, ellos se dirigen a Dios y también experimentan la culpa del pecado y se dirigen a Dios, del Salmo 42 al 72. Está ahí, es un salmo que trata más de la experiencia de los creyentes, ¿no? Del pueblo de Dios. Después tenemos el tercer libro. El tercer libro es un libro histórico. El tercer libro de los Salmos es histórico, no histérico, histórico, por favor. Del Salmo 73 al Salmo 89. Salmo 73 al Salmo 89, y se le llama histórico porque es una sección del libro de los Salmos donde recuerdan los hechos poderosos de Dios, recuerdan las obras de Dios. ¿Eh? Acuérdese que, como dijo Spurgeon, todo el libro de los Salmos es como una pequeña Biblia porque hace referencia a casi todas las partes de la Escritura. Y en esta parte del libro 3, del Salmo 73 al 89, habla acerca de las obras de Dios. Después tenemos el libro número 4, el cuarto libro. El cuarto libro es un libro profético, es una sección profética, ¿eh? Del Salmo 90 al 106, del Salmo 90 al 106. Se le llama profético porque acuérdense que la profecía involucra muchas cosas. Algunos muchas veces solamente tomamos un aspecto del libro de la profecía que tiene que ver con anunciar algo que va a ocurrir, pero la profecía también es un mensaje que Dios da por alguna circunstancia específica que está pasando su pueblo o alguna acción que está haciendo su pueblo y Dios le llama la atención. Tenemos entonces los Salmos 90 y que también nos hablan acerca del castigo de los impíos, también de la eternidad, también hablan del poder de Dios, también hablan acerca de lo que Dios quiere llamar a su pueblo, del Salmo 90 al Salmo 106. ¿Ok? Y tenemos el último libro, es el libro quinto, el número 5, y es un libro de júbilo, de un gozo y una adoración a Dios plena, del Salmo 107 al 150. Del 107 al 150 es un libro que trata de salmos de júbilo, de gozo, de alegría, de alabanza. Es por eso que el Salmo 150, que es el último salmo que se añadió, que se compiló aquí, dice: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábelo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábelo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, aleluya, alábelo con arpa y lira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que respira alabe al Señor. Entonces tenemos estos 5 libros. Libro 1, doctrinal, del Salmo 1 al 41. Libro 2, experiencial, del 42 al 72. Libro 3, histórico, del 73 al 89. Y profético, del 90 al 106. Y salmos de júbilo, del 107 al 150. Hemos visto, hermanos, este libro de los Salmos, un resumen. Y yo quiero terminar con las siguientes palabras. Primero quiero hacer un repaso, especialmente quiero hacer un repaso de los tipos de salmos. No se olvide, los salmos de acción de gracias, que nos llevan a alabar a Dios, salmos imprecatorios, que pronuncian un juicio contra los impíos para recordar la justicia de Dios, salmos penitenciales o de confesión, que nos guían en cómo confesar y arrepentirnos delante de Dios, y los salmos mesiánicos, que hablan de una manera clara y profetizan acerca del Mesías. Hermanos, no se olvide todo lo que hemos aprendido del libro de los Salmos.
Vuelva a ver este video cuando sea publicado en internet y el video de la clase anterior. Vuelva a revisar sus apuntes, pero lea el libro de los Salmos, lea toda la Biblia, pero siempre pase tiempo con los Salmos, ¿no? Sumérjase en toda la Escritura, pero todos los días por lo menos. Lea un salmo y ore con el salmo. Cante. Si no sabe cómo cantarlo, recítelo, repítalo, apréndase de memoria, piense en lo que el libro de los Salmos nos habla. El libro de los Salmos abarca el contenido casi de toda la Biblia. Quiero terminar con estas palabras y quiero que me escuchen bien. Los salmos son un tesoro maravilloso para la vida de la iglesia en el día de hoy. Ellos nos enseñan a través de sus palabras cómo dirigirnos a Dios en oración y alabanza. Nos recuerdan los poderosos hechos de Dios y nos animan a confiar en Él. Ellos deben ser leídos, recitados, predicados y memorizados por el pueblo de Dios en el día de hoy. Por otra parte, el creyente debe hacer del libro de los Salmos su libro de oraciones y su fuente de consuelo en la adversidad. Debemos tomar las palabras de los salmos y apropiárnoslas para así encontrar las palabras adecuadas para dirigirnos a Dios. Pero por sobre todo los salmos son el lugar donde nos encontramos con Cristo. Él nos habla de sí mismo en los salmos. Nos habla de su obra redentora, de sus padecimientos y de su victoria. Consideremos este libro de gran valor y digamos juntamente con el salmista: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Salmo 104, versículos 33 y 34. Amados hermanos, esperamos la próxima semana seguir con el libro de Proverbios. Pero no se olvide, lea toda la Biblia, pero más hace mucho tiempo con los salmos. Que el Señor le bendiga. Un abrazo a cada uno. Les queremos y oramos por ustedes. Gracias por orar por mí, por mi esposa y por mis hijas. Queremos cada día ser de bendición y queremos que usted pueda servir a Dios en lo que Él le ha llamado. El propósito de este estudio los días miércoles es que nos capacitemos para servir mejor al Señor. Comparte lo que ha aprendido hasta ahora, tome sus apuntes y quizás hay una persona nueva a la cual usted está compartiendo la palabra, algún familiar incluso, usted enséñele. El otro día una hermana muy querida me dijo que hay una persona en su familia que está interesada en estudiar la palabra. Yo le estoy mandando material. Pero hermanos, todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que aprendemos los domingos, todo. Por eso tome apuntes y compártalo. Dios va a usar lo que usted ya conoce para compartirlo a otros y que conozcan a Cristo. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo y sigan adelante con la reunión. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.